Espero que hayan pasado muy buena semana, que hayan podido descansar en la medida de lo posible. Yo sé que seguramente siguen todavía pues inmersos en plenos parciales hasta el día 12, que es como la fecha marcada. Entonces, bueno, no quise hacerle muy pesada la sesión de esta semana porque entiendo que van a tener ya lo suyo, ¿verdad? Eh, Precisamente la sesión de hoy, que tendría que estar dedicada al inicio del trabajo sobre metodologías de investigación y de análisis de la opinión pública, la vamos a centrar en una serie de contenidos que nos quedaron pendientes de las sesiones anteriores y que precisamente por ello pues creo que es importante que nos detengamos en lo específico. Y en lo específico quiere decir en esta segunda parte que tiene que ver con la construcción de aquello que es noticia, a partir de los procesos que se dan en la transformación, ¿verdad?, de el lugar de la opinión pública en los procesos de digitalización y a partir también, pues obviamente, de las características que pueden estar asumidas dentro de no diríamos los contextos de posverdad y desinformación que son favorecidos precisamente por las nuevas características de esta opinión pública digital. Bueno, realmente ese va a ser un poco el leitmotiv, ¿verdad?, de la sesión de hoy. Reflexionaremos sobre esto y el jueves que viene nos encontraremos de manera sincrónica en nuestro espacio de clase para poder discutir y debatir sobre las condiciones que vamos a tratar hoy y también para iniciar ya de una vez pues, el trabajo metodológico. Bueno, en ese sentido también quiero decirles que no se preocupen por las notas, estoy esperando todavía un par de problemas que tuvieron ahí unos grupos, ¿sí? Y una vez se solucionen esos envíos, pues directamente yo voy a encargarme de subir todas esas notas, espero hasta el final de la semana que todo esté ya solucionado y puedan acceder a ellas. En todo caso, si ven un cero en su casillo, pues no es que tengan un cero, será que todavía estamos pendientes de subir esas notas del primer partido, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, y retomando la sesión pasada, que nos habíamos quedado precisamente en la categorización de los bloques de acción y las relaciones que se dan entre los diferentes bloques en este contexto, digamos, de democracia representativa en el que estamos insertos, ¿verdad?, entre la política y la ciudadanía, entre la ciudadanía y los medios de comunicación y entre los medios de comunicación y la esfera política y cómo esa relación viene intercedida siempre y en especial la relación político-ciudadano por la esfera mediática. Una esfera mediática que representa algo así como lo que conocemos como estructuras de mediación. Esas estructuras de mediación intentan intermediar, precisamente intentan persuadir, intentan manipular o intentan constituir las condiciones de posibilidad de la relación directa entre la política y la ciudadanía. Esa relación directa entre políticos y ciudadanos siempre ha sido, digamos, una utopía por parte especialmente de la esfera política en la medida en que pretende controlar aún más las posibilidades de relación con directamente aquellos potenciales votantes, ¿verdad? Aquellos representados que podrían elegirlos como parte de esos representantes del poder público. Esa relación directa durante la época de los medios de comunicación masivos, pues realmente tuvo sus más y sus menos y digamos que tuvo que renunciar, ¿verdad?, a ciertas posibilidades de relación directa precisamente para poder llegar a cuanto mayor número posible de personas mejor. Entonces, pues teníamos una relación directa muy limitada por parte de la esfera política que se supeditaba especialmente a espacios como mítines políticos, debates públicos, encuentros con diferentes organizaciones o colectivos ciudadanos, pero realmente la mayor parte de la relación entre política representativa y ciudadanía se da a través de la esfera, perdón, a través de la esfera mediática, ¿sí?, a través de los grandes medios de comunicación masivos que
eran capaces de llevar y de transmitir las informaciones que los políticos consideraban más relevantes sobre su acción pública. Esa relación mediatizada pues tenía sus altibajos también, tenía sus características que podían ser más o menos positivas para la ciudadanía, como ya hemos venido relatando, ¿verdad?, durante la sesión pasada. Y en la medida en que la esfera mediática controlaba la relación, era que se constituían los valores noticiosos establecidos en la construcción de agenda, que era, digamos, la traducción de la agenda política, ¿sí?, a la agenda mediática. Es decir, la traducción de aquello que constituye un interés público en la toma de decisiones con aquello que es transmitido a la ciudadanía como de interés público. Y ahí tenemos ciertos matices porque la agenda mediática ya tiene una serie de valoraciones, está a favor, está en contra, es más o menos crítica, puede fomentar la aparición de alternativas en esa toma de decisiones. Esas alternativas pueden venir por parte de otros grupos de interés, de otras minorías activas, pero también puede venir por parte de otros bloques ciudadanos, puede dar voz a la ciudadanía frente a la política o puede dar voz a la política frente a la ciudadanía. Realmente esas condiciones pues son construidas en la medida de intereses que transgreden los intereses de la formación o de la conformación de una opinión pública libre, crítica, informada, sino que tienen que ver con condiciones económico-políticas de los propios medios de comunicación y en su mayor medida, pues primordialmente las condiciones económico-políticas de los medios frente a esos intereses o esos valores noticiosos de los cuales también estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, hay un carácter específico que Dominic Walton descifra en esa relación entre los diferentes actores y tiene que ver con el tipo de acciones que toma cada uno de esos, digamos, de esos interventores en la relación, ¿verdad?, en la conformación de la opinión pública, y es basado en las siguientes características. La esfera política tiene una lógica de acción política, ¿sí?, de efectividad o efectivización de los recursos y de la toma de decisiones, cuya fuente de legitimidad es la elección para la representación pública. Entonces, esa lógica de acción estará orientada a partir de la elección o no como cargo público, y la escala de preocupación de esta lógica y de estos actores tendrá que ver con la acción, con la toma de decisiones, con la capacidad, ¿verdad?, de generar acciones concretas en el ámbito de lo público que pues reiteren la fuente de legitimidad, que serían las elecciones o la reelección en este caso, en la medida en que se toman acciones políticas. El bloque mediático de periodistas tendría una lógica o debería tener una lógica de acción basada en la información, ¿sí? La fuente de legitimidad sería precisamente ese derecho a la información, la libertad de expresión incluida y la libertad de prensa, obviamente. Y la escala de preocupación sería ya no la acción o no la acción directa, sino el acontecimiento, digamos, las consecuencias de la acción tomada por parte de la esfera política. En el caso de la opinión pública, la lógica de acción tendría que estar precisamente en la comunicación, ¿sí?, en la capacidad de transmitir y de comunicar sus incongruencias, sus reflexiones, sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, sus imposibilidades a la opinión, perdón, a la esfera política, ya sea a través o no de la esfera mediática o simplemente de manera directa. La fuente de legitimidad mayor, en el caso de la opinión pública y más en el caso de la opinión pública agregada, sería la cientificidad de los sondeos, la capacidad de que esos sondeos construidos de manera rigurosa muestren y demuestren a la esfera política una, digamos, discrepancia por parte de la opinión pública que puede ser mayoritaria. La escala de preocupación en ese caso sería la jerarquía de temas y demandas y la capacidad de
esta opinión pública de modificar esta jerarquía de temas y demandas en la toma de decisiones. Bueno, esto nos está hablando precisamente de la centralidad de la comunicación en la relación de la opinión pública con la política y además la posibilidad de otorgar un papel mucho más activo a la opinión pública. Ese papel que decimos más activo tiene que ver con otras posibilidades, ¿verdad?, de construcción, de priorización de los temas que van a hacer parte de la agenda pública. Y esto tiene que ver con el enfoque que Grossi nos demuestra en el año 87 de la tematización y los political issues, el cual estudia el establecimiento y la definición de los grandes temas políticos de la agenda a partir de comprender estos political issues como estrategias argumentativas y alineamientos políticos. ¿Qué requiere para construir o qué se requiere para construir esta tematización? Una contextualización con los temas, los promotores, los argumentos y la valoración del análisis de los textos editoriales, así como el análisis de cómo los medios establecen la agenda pública, definen y limitan los temas. Digamos que abarcados esos alcances, los political issues tendrían una serie de criterios de selección que priorizarían el conflicto para convertir algo en tema público. ¿Qué problemas y qué actores involucran estos problemas? ¿Cuál es el grado de controversia social? ¿Y cuál es la oportunidad para la elección política de estos temas? La discusión y la argumentación, para lo cual sería necesario conocer y reconocer posturas políticas, y por último la posibilidad y la capacidad de implementación de soluciones. Esto nos refiere a, como decíamos, un papel mucho más activo de la opinión pública y la capacidad de, a través de la controversia, a través de la capacidad de la opinión pública de movilización, de generación de oportunidades para la elección política de sus temas en agenda, posibilitar precisamente la construcción de una agenda alternativa, de una agenda horizontal, diríamos, en la que los temas de centralidad política también sean construidos desde la opinión pública. Ahora bien, como decimos, los medios de comunicación históricamente no cuentan tanto con el criterio de la opinión pública como de otros intereses de corte económico-político. Si nosotros nos damos cuenta, pues digamos, la capacidad de los medios de comunicación está orientada por la capacidad de los ingresos, y la autonomía de los medios de comunicación en gran medida también está orientada por esos mismos ingresos o por la autonomía y la diversidad de fuentes de la cual provienen esos ingresos. Si nosotros decimos que la mayor parte de los ingresos de los medios de comunicación pues se centran en los grandes conglomerados mediáticos y rastreamos quiénes son los principales inversores publicitarios en los medios de comunicación, los principales accionistas en caso de que estén en bolsa, ¿verdad?, nos daremos cuenta y podríamos relacionar el tipo de informaciones sobre estos inversores que se dan en esos medios de comunicación. Acá les ponía un ejemplo, un caso en España, un día en el que, en 2015 creo que fue, aparecen todos los principales periódicos de alcance nacional con una misma portada financiada por el grupo del Banco Santander. Imagínense a alguien, una empresa que es capaz de abrir, porque esto es abrir la portada de los periódicos con su publicidad, qué tipo de informaciones se va a dar en todos estos medios. Da igual la ideología, el ABC, La Razón, El Mundo, más hacia la derecha, El País, más hacia la centro-izquierda. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de inversión y de interés económico. Bueno, la evolución de la inversión publicitaria además nos está dando unas pistas desde hace muchos años muy interesantes de cómo efectivamente la inversión se está transformando y se viene transformando hacia la inversión en prensa digital, así como la posibilidad, digamos, de las fuentes de información o la priorización de las fuentes de información por parte de la ciudadanía. Imagínense, yo les he traído
conscientemente este cuadro, ya con 5 años de antigüedad, para que vean cómo era la construcción en los inicios de esta dispersión o la masificación del Internet 2.0. En 2016, según el Instituto Reuters, la principal fuente de noticias para la ciudadanía seguía siendo la televisión, si se dan cuenta. En países centrales donde existe mayor acceso, en donde existe mayor capacidad adquisitiva, en donde existe mayor capacidad de acceso a banda ancha también, los medios de comunicación tradicionales, podríamos decir, y en especial pues, la televisión como un medio masivo, seguía siendo, ¿verdad?, el principal medio por el cual se informaba a la ciudadanía. Francia, Alemania, Japón, Italia, ¿sí?, están a la cabeza de la información ciudadana. En otros países, especialmente países que no provienen del entorno, recuerden los sistemas mediáticos del entorno de los países digamos, de los sistemas mediáticos caracterizados por estados fuertes, altos niveles de alfabetización mediática, de consumo de prensa escrita, profesionalización fuerte de la prensa, prensa partidaria pero garantizado pluralismo por parte del Estado, etcétera, etcétera, pues siguen primando medios de comunicación tradicionales. ¿Qué pasa? Que donde no se garantizan esas condiciones, ocurre que los medios de comunicación tradicionales entran en una crisis de legitimidad mucho antes de lo que pueden entrar pues, en los países donde sí se priorizan, ¿sí? Salvo el caso, digamos, de Italia, pero Italia también es un caso aparte, ¿no? Podríamos centrarnos en el caso italiano. El caso es que contextos como, por ejemplo, Brasil o el Reino Unido, ¿sí?, España, Estados Unidos, pongámonos, digamos, estos ejemplos, empiezan a priorizar también la ciudadanía fuentes como las redes sociales, ¿sí? Y no solo, digamos, porque aquí están incluidas las redes sociales, aquí estaría distribuido ya en fuentes sociales, ¿sí?, como principal fuente de información. Si pensamos en los casos donde ha habido mayor injerencia de los contextos y las estrategias de posverdad y fake news en la política institucional, podríamos centrarnos en casos como Brasil, como Reino Unido, como Estados Unidos o incluso como el caso de España y entornos como Vox, ¿sí? ¿Qué pasa con países donde también se han empezado a priorizar de manera muy temprana este uso de los medios digitales y también de las redes sociales, como Irlanda, como Dinamarca, como Australia o como Finlandia, que de hecho, pues comparten características con los países que estamos hablando, como Francia, Alemania o Japón, ¿verdad? Pero digamos que el modelo o el desarrollo de los sistemas mediáticos está avanzando más hacia tipos como los de Brasil, Reino Unido, España. Bueno, la posibilidad, digamos que podríamos concluir que la capacidad de una ciudadanía mucho más crítica, mucho más acostumbrada, ¿verdad?, a, digamos, la alfabetización mediática, el proceso de media literacy que se conocen, ¿verdad? Los cuales podríamos decir que esa ciudadanía es capaz y, digamos, deseosa de construir canales de legitimación, canales de contraste de informaciones y de reflexión crítica a partir, pues, de esa información, ¿verdad? De esa información que reciben a través de las redes sociales, pues son países que han tenido la capacidad también de ser mucho más críticos a la hora de recibir informaciones a través de las redes sociales y de poder salvaguardar las condiciones de los sistemas mediáticos y de la conformación de la opinión pública de procesos más cercanos a la posverdad, como países que no tienen esas condiciones de base que estábamos diciendo si cuentan estos sistemas mediáticos. Bueno, habría muchas conclusiones que podríamos sacar de este cuadro en concreto, ¿verdad? Pero me interesa
que nos vayamos precisamente pues, a pensar cuáles son las consecuencias desde un punto de vista estructural de estas condiciones de posverdad y noticias falsas. Realmente primero tenemos que diferenciar también los conceptos. Posverdad no es lo mismo que noticia falsa. Noticia falsa es una noticia o fake news, es una información que conscientemente transmite, ¿verdad? Datos o informaciones que no son reales, que no son ciertos, ¿verdad? Una información que prioriza la posverdad no necesariamente es falsa. Lo que ocurre es que prioriza estrategias emotivas frente a estrategias racionales. Prioriza más la gestión de las emociones que la apelación a argumentos racionales. Entonces, muchas veces se combinan, lo cual no quiere decir que sean las mismas estrategias. Bueno, y para ello vamos a hablar de un par de ejemplos que nos pueden servir muy bien para entender cuáles son esas consecuencias. Las elecciones, las últimas elecciones en Brasil, ¿verdad? Durante el 2018, nos mostraron una, digamos, elección sorpresiva de un candidato, pues, medianamente conocido, como era Jair Bolsonaro en aquel entonces, un senador bastante mediocre en cualquier caso y muy poco carismático, muy poco mediático, hasta el momento que se presentan las elecciones, las últimas elecciones de Brasil y gana, pues, con relativa sorpresa. Eh, ¿Cuál fue la estrategia de la campaña de Bolsonaro? Apelar precisamente a una combinación de noticias falsas y estrategias de posverdad por las cuales se mostraba como el único candidato capaz de frenar la transformación del Estado comunista de Brasil, ¿sí? Por parte de primero Lula y después Fernando Haddad. Una vez fue inhabilitado Lula, ya saben, Lula lo inhabilitan, después lo vuelven a habilitar, pero ya después de las elecciones, entonces ya el daño estaba hecho, digamos. En ese sentido, eh, ustedes saben que el candidato fue un candidato muy altisonante y el próximo día en la clase sincrónica podemos iniciar construyendo el perfil de lo que es populismo y también diferenciar populismo de fascismo, que muchas veces lo tenemos muy poco claro y es ciertamente peligroso confundirlos porque el populismo per se no atenta, ¿verdad?, a las condiciones del sistema democrático. El populismo es una estrategia política y especialmente de comunicación política que prioriza o debe priorizar los intereses del pueblo frente a los de otros actores. Eh, el fascismo es directamente una estrategia contraria al sistema democrático, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que en muchas ocasiones nosotros decimos a Bolsonaro populista cuando le queremos decir fascista muchas veces y confundimos un concepto con otro. Lo mismo ocurría con Donald Trump, o lo mismo ocurre con muchos de los líderes de extrema derecha, ¿verdad? Que en gran medida quieren atentar, obviamente, contra las condiciones de la democracia, o al menos de esta democracia, ¿no? En fin, lo podemos discutir durante la próxima sesión y dedicarle un ratito, pues es un debate interesante para que entre todas y todos construyamos las condiciones de lo que se define como populista. Bueno, frases como esta, el error de la dictadura fue torturar y no matar, pues fueron las que hicieron famoso en el exterior a Bolsonaro, pero en el interior nos llevábamos muchos en el contexto internacional las manos a la cabeza de cómo los brasileños eligen a alguien como Bolsonaro. Realmente lo hicieron a partir de una estrategia comunicativa muy inteligente por parte de Bolsonaro y de sus asesores, por la cual relacionaron a través de información falsa a la candidatura del Partido de los Trabajadores con el comunismo internacional. ¿Por qué? Bueno, la agencia Lupa, que es la agencia más grande de Brasil de fact-checking, precisamente se interesó tras las elecciones de Brasil por desentrañar por qué los brasileños habían votado, cuáles fueron las estrategias informativas. Resulta que un estudio poco antes de las elecciones en Brasil había descubierto que varias cosas, ¿no? Que el 60% de los brasileños ya se informaba a través de redes sociales, específicamente de WhatsApp,
¿sí? De grupos familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera. Y, entre otras preguntas también, que uno de los miedos de los brasileños era al comunismo, ¿sí? Algo que podría parecer ilógico, ¿verdad? Pero muy relacionado también con el fortalecimiento de las iglesias evangélicas y la profunda conservadurización de estas iglesias evangélicas, que también tienen una historia muy interesante porque en los inicios y durante el siglo XX las iglesias evangélicas tuvieron un papel muy importante en la transformación progresista de las iglesias de base, ¿sí? Y los primeros evangélicos pues eran realmente entornos muy progresistas, pero se han ido conservadurizando en la medida en que se han ido priorizando una serie de corrientes que provienen específicamente del medio oeste estadounidense. Bueno, eso lo hablaremos otro día. El caso es que brasileños que se informan por WhatsApp y que tienen miedo al comunismo, lo que hizo Bolsonaro fue construir una serie de informaciones y distribuirlas por los grupos de WhatsApp para que fueran masificadas, ¿verdad? Y en la medida en que se tarda un tiempo en ratificar o en contrastar estas informaciones, pues las elecciones ya habrían pasado o la toma de decisión del voto ya se habría dado, digamos, de manera interna en el individuo, en el votante, entonces no le interesaría que se desmienta la información. En el primer caso, bueno, esto se descubrió analizando los mayores, digamos, los 200 grupos públicos de WhatsApp más grandes de Brasil, que son los que tenían acceso, ¿verdad? Porque los privados es imposible, están encriptados. Y se encontraron que existía la imagen más compartida en esos grupos fue esta imagen, en las que supuestamente la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se encontraba jovencita junto a también un joven Fidel Castro. Entonces, intentando sugerir la conexión ideológica, ¿verdad?, que se supone habría tenido y esa influencia por parte de Fidel en Dilma Rousseff, explotando el miedo que se había manifestado en esas encuestas frente al comunismo y asociando al Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma, con el comunismo cubano. Bueno, realmente esta es una imagen muy fácil de desentrañar, totalmente falsa. Dilma Rousseff, cuando en esta foto de acá, específicamente de Fidel Castro, a mediados de los años 60, debía tener unos 13 años. Esta señorita de acá es una joven estadounidense que se acercó a hacerse una foto con Fidel Castro y que tiene un parecido, digamos, físico, fisiológico, con la expresidenta brasileña. Sin embargo, como decimos, una vez contrastada la información y resuelta como falsa, ya no importaba tanto porque mucha toma de decisiones sobre el voto ya había sido dada. El segundo mensaje más compartido por parte de estos grupos de WhatsApp fue este, con varios millones de comparticiones. Si quisiéramos implantar el socialismo en Brasil, precisamos o necesitamos fingir que nos oponemos, que somos contrarios el uno al otro. Quien no quiera votar por usted, votará por mí y viceversa. A fin de cuentas, pensando que están votando a una oposición, ellos estarán siempre escogiendo el mismo proyecto. Y finalmente, un mensaje, ¿verdad?, grande, en rojo, en color muy llamativo, entendió. Estos de acá son Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, en los años 80 más o menos. Fernando Henrique Cardoso, también expresidente de Brasil por el Partido Socialdemócrata, no, bueno, el MDB primero, que es un partido que representa a la centro-derecha de Brasil, un partido liberal, digamos. Y Lula da Silva, pues en este caso, como líder sindical, todavía ni siquiera incursiona en el área política. Esto es una estrategia, ¿verdad?, que combina la noticia falsa con la posverdad. Obviamente, esto es ficción, esto no es lo que se están diciendo entre ellos, sino el mensaje que colocan los partidarios de Bolsonaro. Esta foto seguramente es en algún debate, en algún mitin o en algún debate público que seguramente tuvieron estos dos personajes públicos en su momento, en el que ni siquiera y en ningún momento han sido aliados políticos. Sin embargo, lo que querían con esta imagen es ya no solo denostar al Partido de los Trabajadores, sino también a la candidatura de Fernando Henrique, con lo cual mataban dos pájaros de un tiro, ya que
asociaban a la candidatura del PT al comunismo internacional, así como a la candidatura de Fernando Enrique, que nada más lejos de la realidad es un candidato de centro-derecha, como hemos dicho. Bueno, estas son las estrategias seguidas en el entorno brasileño. ¿Cómo pueden tener tanta posibilidad de acción? Bueno, hay una explicación estructural que también podemos explorar en nuestra sesión sincrónica, que tiene que ver con la construcción misma de la estructura de las redes de difusión. Esta de acá es una red de difusión real, en un análisis que se hizo en un pueblito en Fairbanks, en Estados Unidos, que es la red de difusión de la felicidad. Esto es un análisis de redes al uso, ¿sí? Y como ven acá, los nodos son diferentes personas, estos cuadraditos, ¿verdad?, que están conectadas unas con otras. Si nos damos cuenta, los nodos de los mismos colores se encuentran conectadas con nodos similares del mismo color. Los azules menos felices con otros azules, los verdes con, digamos, felicidad intermedio con otros verdes y los amarillos, que son muy felices, con otros amarillos. Eso se va recolocando y va constituyendo subredes de homofilia, que se conoce, digamos, en el análisis de redes sociales. La homofilia es, digamos, la generación de lazos fuertes en la conformación de subgrupos que precisamente construyen lazos de relación tan fuertes que van destruyendo la posibilidad de recibir o de construir interacciones con sujetos que están por fuera de esas subredes. Así es algo como lo que funciona, digamos, es algo similar a cómo funcionan las redes sociales digitales en Internet. Y tiene que ver también en gran medida con la centralidad y el control que ejercen estas redes o los dueños de estas redes sociales, ya sea en Facebook, digamos la empresa Facebook, ¿no?, sobre Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, ya sea Google con las búsquedas y la jerarquización. Y digamos que en esa capacidad, ¿verdad?, y esa construcción de redes muy verticales, muy jerarquizadas, muy controladas en la posibilidad de generar nuevos canales de interacción. Esto es fácil de darse cuenta. Ustedes en Facebook, si se dan cuenta, poco a poco, según uno va usando más la red, se da cuenta de que solo le aparecen informaciones de las mismas personas, informaciones del mismo tipo, de los mismos sentidos ideológicos que a uno le interesan, de los mismos temas que a uno supuestamente le interesan, y empiezan a desaparecer informaciones alternativas. Pues esto es más o menos como funcionan digamos, las redes sociales altamente jerarquizadas. Y dense cuenta, por ejemplo, en este cuadro de acá, cómo funcionan digamos, esto es el entorno total de los blogs políticos en Estados Unidos durante el proceso electoral en el que gana Donald Trump de 2016. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esa red que está, digamos, muy distribuida, en la que existen muchas conexiones entre ellos, en entornos de altos niveles de polarización y entornos muy jerarquizados, resulta que lo que va ocurriendo es que las subredes de un mismo tipo se van alejando y se van fortaleciendo entre sí para ir destruyendo los lazos que se constituyen entre, digamos, las redes contrarias. ¿Sí? Como vemos acá, digamos, los favorables al Partido Demócrata contra los favorables al Partido Republicano, poco a poco se van separando, ¿verdad?, basándose, como digo, pues en condiciones de tipo discursivo y de tipo estructural. Un candidato que polariza mucho, una estructura muy jerarquizada que, digamos, impide la posibilidad de construir relaciones entre diferentes subgrupos, llevan a esta, digamos, estructura que vemos prácticamente aislada, ¿verdad?, entre aquellos que están a favor o en contra de ese candidato, etcétera. Ahora, eso nos está contando precisamente cómo funcionan los entornos y cómo son tan efectivos los entornos de por verdad, específicamente en cuanto a figuras polémicas y muy polarizantes a nivel político-ideológico. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar acá para que retomemos el debate en la próxima sesión y podamos precisamente
interiorizar mucho mejor y comprender mucho mejor el funcionamiento de la opinión pública digital en estos entornos de la posverdad y cómo la posverdad o cómo se prioriza la posverdad a partir de estos entornos. Bueno, yo les haré esta pregunta en el foro para que ustedes vayan reflexionando durante toda la semana sobre ello y el próximo jueves la retomaremos en clase y finalizaremos ya con los contenidos que estábamos hablando, ¿verdad? Hablaremos sobre el tema del populismo, cómo el populismo está relacionado con la posverdad, cómo la posverdad se prioriza en estos entornos de alta polarización y en los entornos de alta jerarquización social. En fin, digamos que tenemos una construcción muy interesante de la opinión pública en los entornos digitales y a partir de ahí empezaremos también a trabajar el tema de las metodologías. Entonces, y precisamente porque ustedes entiendo que van a tener mucha tarea todavía esta semana, pues no avanzaremos mucho más en el contenido, lo dejaremos para la próxima semana y para aprovechar precisamente nuestras sesiones de debate. Cualquier duda, cualquier cuestión, ya saben que me tienen acá muy pendiente. No se olviden responder los foros, por favor. Todavía hay personas que me deben algún foro, ya se darán cuenta, porque precisamente eso les va a restar mucho la nota del parcial. Respondan este foro también para que no se les quede colgado y el próximo jueves nos estaremos viendo en clase. Les deseo muy buena semana y como siempre quedo muy pendiente de cualquier duda, cualquier cuestión que ustedes puedan estar necesitando.